Cuando descubrí que mi esposo me engañaba con la mujer de mi propio hermano, mi primera reacción no fue dolor. Fue una extraña sensación de alivio. Después de 10 meses, sintiendo que me estaba volviendo loca, por fin tenía la respuesta que tanto necesitaba. Pero lo que más me impactó no fue verlos besándose en esa pantalla, sino escuchar cómo se reían de nosotros, llamándonos los Troxas, mientras planeaban su futuro juntos. Mi nombre es Casilda Vega. Tengo 68 años, y esta es la historia más dura que me ha tocado vivir. Después de 45 años de matrimonio, nunca pensé que estaría aquí contándoles cómo descubrí la traición más dolorosa que puede existir, la de tu esposo con la mujer de tu propio hermano. Pero también es la historia de cómo una mujer de mi edad encontró la fuerza para hacer justicia de la manera más inesperada. Si esta historia les está tocando el corazón o les está generando curiosidad, por favor denle like para que llegue a más personas que quizás están pasando por algo similar. Y si aún no están suscritos, háganlo porque tengo muchas más historias reales que compartir con ustedes. También me encantaría saber en los comentarios de qué país nos están viendo, porque estas historias nos unen a todas las mujeres de América Latina. Lo que están a punto de escuchar es una historia que cambió no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Es la historia de cómo una pequeña cámara escondida en un coche reveló 12 años de mentiras, de cómo 2 hermanos que se querían desde niños terminaron siendo enemigos, y de cómo aprendí que nunca es tarde para defender tu dignidad, sin importar la edad que tengas. Prepárense, porque esta historia tiene momentos muy duros, pero también tiene un final que jamás imaginé posible. Es la prueba de que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en la mentira. Vivo en Nogales, Sonora, una ciudad fronteriza donde todos nos conocemos y las familias están muy unidas. Nací aquí en 1955, en una familia trabajadora donde mi papá era mecánico y mi mamá se dedicaba al hogar. Crecí con valores muy firmes sobre la familia, el respeto y la lealtad. Valores que creí que eran compartidos por todos los que estaban cerca de mí. Conocí a Nabor Vega cuando tenía 23 años. Él era 2 años mayor que yo. Trabajaba en la planta maquiladora que recién había llegado a Nogales, y era el hermano menor de una familia de 5 hombres. Nabor era el más alegre de todos, siempre con una sonrisa, muy carismático. Su hermano mayor, Rogelio, era más serio, más formal, pero igual de buena persona. Los hermanos Vega tenían muy buena reputación en el pueblo. Nos casamos en 1978, cuando yo tenía 23 años y él 25. Fue una boda sencilla pero hermosa, en la parroquia del centro, con toda la familia presente. Los primeros años fueron muy felices. Nabor era trabajador, responsable, cariñoso. Tuvimos a nuestra primera hija, Verónica, en 1979, y 2 años después llegó Miguel. Éramos una familia completa y feliz. Rogelio, el hermano de Nabor, se casó un poco más tarde. En 1985 conoció a Adelina Soto, una mujer muy guapa, jovencita, que había llegado de Guadalajara a vivir con una tía. Adelina era alegre, divertida, pero siempre me pareció un poco... no sé cómo decirlo, como que le gustaba llamar la atención. Pero Rogelio estaba enamoradísimo de ella, así que todos la recibimos con los brazos abiertos. Se casaron en 1986, y nosotros fuimos los padrinos de boda. Recuerdo que ese día Adelina se veía preciosa, pero noté algo extraño. Durante la ceremonia, varias veces la vi mirando a Nabor de una manera que no me gustó. Pero me dije a mí misma que eran puras ideas mías, que estaba siendo celosa sin razón. La vida siguió su curso normal. Nosotros vivíamos en la calle Morelos, y cuando Rogelio y Adelina se casaron, compraron una casa apenas 2 cuadras adelante de la nuestra, en la misma calle. Era muy cómodo porque los niños podían visitarse fácilmente. Nosotros nos veíamos seguido. Celebrábamos cumpleaños juntos, navidades, todo como una familia unida. Rogelio y Adelina tuvieron sus primeros hijos bastante después que nosotros. Ulises nació en 1994, cuando ellos ya llevaban 8 años de casados, y Renata llegó en 1996. Para entonces, mis hijos ya eran adolescentes. Verónica tenía 15 años
y Miguel 13. La diferencia de edades hacía que mis hijos fueran como hermanos mayores de los pequeños. Durante todos esos años, yo notaba que Nabor y Adelina siempre tenían mucha confianza. Él la ayudaba cuando Rogelio no estaba. Ella le pedía favores. Siempre estaban platicando cuando nos juntábamos en familia. Pero nunca pensé que fuera algo malo. Eran cuñados, se llevaban bien. ¿Qué tenía de extraño? Adelina era de esas mujeres que siempre estaban muy arregladas, muy coquetas. Le gustaba usar ropa ajustada, maquillarse mucho, pintarse las uñas de colores llamativos. Yo era más sencilla, más tradicional. A veces sentía que Nabor la admiraba mucho, pero me decía que era normal, que cualquier hombre admiraría a una mujer guapa como ella. Los años pasaron y llegamos a los 2000. Mis hijos ya eran adultos. Verónica se casó en 2001 y Miguel en 2003. Ambos se fueron a vivir a Hermosillo por trabajo. Nosotros nos quedamos solos en la casa, al igual que Rogelio y Adelina con sus 2 hijos pequeños. Fue en esa época cuando empecé a notar algunos cambios en Nabor. Se arreglaba más para salir, incluso para ir al mandado. Empezó a ir al gimnasio, cosa que nunca había hecho. Se compró ropa nueva, se teñía las canas. Me decía que era porque ya éramos abuelos y no quería sentirse viejo. Yo lo apoyé. Me parecía bueno que se cuidara. Pero había algo más. Nabor siempre había sido muy casero, de los que llegaban del trabajo y se quedaban en casa viendo televisión. Pero empezó a salir más seguido. Voy a ayudarle a Rogelio con unos trabajos, me decía. O voy a la ferretería. O necesito ir por unas cosas al centro. Salidas que antes hacíamos juntos, ahora las hacía solo. También noté que Adelina empezó a buscarlo más seguido. Venía a la casa con cualquier pretexto. Que si le podía ayudar a cambiar un foco, que si tenía alguna herramienta prestada, que si Nabor le podía dar un aventón al mercado porque Rogelio había llevado el coche. Siempre tenía alguna necesidad urgente que solo mi esposo podía resolver. Lo que más me extrañaba era que cuando estábamos los 4 juntos, Nabor y Adelina parecían evitarse. Casi no se hablaban, no se miraban. Era como si hubieran peleado o algo así. Pero cuando uno de ellos necesitaba ayuda del otro, ahí estaban, siempre disponibles el uno para el otro. Recuerdo una Navidad del 2008 cuando noté algo muy raro. Estábamos intercambiando regalos, como siempre hacíamos entre las 2 familias. Nabor le regaló a Adelina un perfume muy caro, de esos que venden en las tiendas elegantes de Hermosillo. Cuando le pregunté después por qué le había comprado algo tan fino, me dijo que se había puesto de acuerdo con Rogelio para darle una sorpresa. Pero la cara de Rogelio cuando vio el regalo no parecía de alguien que estuviera enterado. Ese mismo día, Adelina le regaló a Nabor una camisa de vestir muy elegante. Cuando Rogelio bromeó diciendo: «Oye, a mí nunca me compras camisas tan bonitas», Adelina se puso muy nerviosa y dijo que la había comprado en oferta, que no había sido cara. Pero yo conocía esa marca y sabía que no era nada barata. Los meses siguientes fueron extraños. Nabor empezó a salir mucho más seguido, siempre con excusas diferentes. Voy al mandado. Era la más común. Pero el mandado que antes hacíamos juntos en 1 hora, ahora le tomaba toda la tarde. Salía a las 2 de la tarde y regresaba a las 6 o 7 de la noche. Cuando le preguntaba qué había comprado, siempre traía bolsas del Soriana o del Walmart, pero solo cosas básicas. Leche, pan, algunas verduras. Nada que justificara estar fuera tantas horas. «Es que me encontré con fulano y nos pusimos a platicar», me decía. O había mucha fila. O aproveché para ir a ver unos repuestos para el coche. El coche. Ese fue otro detalle que me empezó a llamar la atención. Nabor siempre había sido muy cuidadoso con nuestro coche. Un Tsuru 2005 que habíamos comprado usado, pero en buenas condiciones. Pero empezó a llegar con el coche sucio, lleno de polvo, como si hubiera andado por caminos de terracería. Cuando le preguntaba, me decía que había ido a visitar a un compadre que vivía en las afueras. También noté que el coche olía diferente. A veces a perfume de mujer, a veces a comida de restaurante. Y había cosas raras. Kleenex usados en el asiento trasero, envolturas de dulces que nosotros no comprábamos,
Una vez hasta encontré un arete pequeño en el piso del coche. Cuando le pregunté a Nabor, me dijo que seguramente se le había caído a alguna señora a la que le había dado aventón. El 2009 fue cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Nabor ya tenía 61 años, yo 54, y llevábamos 31 años de casados. Deberíamos haber estado en la etapa más tranquila de nuestro matrimonio, disfrutando de ser abuelos, planeando nuestro retiro. Pero yo sentía que algo no estaba bien. Las salidas de Nabor se volvieron una rutina fija. Lunes, miércoles y viernes, sin falta, salía después de comer diciendo que iba al mandado o a resolver pendientes. Siempre a la misma hora, siempre regresando al mismo tiempo. Era demasiado organizado para ser casualidad. Empecé a prestar más atención a los detalles. Cuando salía, Nabor se bañaba, se ponía su mejor ropa, se echaba loción. Para ir al mandado, se peinaba con cuidado, se revisaba en el espejo. Esos no eran los comportamientos de un hombre que iba a comprar leche y tortillas. Una tarde decidí seguirlo, pero en cuanto salí detrás de él, se dio cuenta y se detuvo en la primera tienda. Compró cigarros y regresó a la casa. «Se me olvidó esto», me dijo como si nada, pero la forma en que me miró me hizo saber que sabía que lo había estado siguiendo. Empecé a hacer preguntas sutiles a los vecinos. «¿No han visto a Nabor por aquí en las tardes?», les preguntaba casualmente. Pero nadie lo había visto. No iba al mandado del barrio. No andaba por las calles cercanas. Entonces, ¿a dónde iba? Una cosa que me llamó mucho la atención fue que coincidían las salidas de Nabor con las salidas de Adelina. Yo me di cuenta porque empecé a ponerle atención. Los lunes, miércoles y viernes, cuando Nabor salía a las 2, a las 2:15, veía a Adelina salir de su casa también. Coincidencia, pensé al principio. Pero después de varias semanas de observar el patrón, ya no parecía casualidad. Rogelio trabajaba en el turno de la tarde en la maquiladora. Entraba a las 3 y salía a las 11 de la noche. Los niños llegaban de la escuela como a las 2:30, pero se iban directo a casa de la abuela de Adelina, que vivía cerca de la escuela, para que les diera de comer. No regresaban hasta las 5 o 6. Eso significaba que entre las 2 y las 5 de la tarde, Adelina estaba completamente libre. Exactamente las mismas horas en que Nabor salía al mandado. Empecé a confrontar a Nabor de maneras más directas. Un día le dije que necesitaba acompañarlo al mandado porque tenía que comprar cosas específicas que solo yo sabía escoger. Se puso muy nervioso. Me dijo que ese día tenía otros pendientes que resolver, que mejor fuéramos al día siguiente. Pero al día siguiente no era lunes, miércoles o viernes, y curiosamente ya no tenía prisa por ir. Otra vez le pedí que me trajera algo específico del mandado, algo que sabía que no iba a encontrar en cualquier tienda. Regresó sin nada, diciendo que no lo habían tenido. Pero al día siguiente fui yo misma a todos los supermercados cercanos, y en el primero que visité lo tenían disponible. Las mentiras se estaban volviendo muy evidentes, pero yo todavía no quería aceptar lo que mi intuición me estaba gritando. Después de tantos años de matrimonio, después de haber construido una familia juntos, después de todo lo que habíamos compartido, no podía creer que Nabor me estuviera engañando, y mucho menos con Adelina. Pero los indicios eran cada vez más claros. Un día revisé el cuentakilómetros del coche antes de que saliera y después de que regresara. Había recorrido 47 kilómetros. Para ir al mandado más lejano de Nogales y regresar, no se necesitaban más de 15 kilómetros. ¿A dónde había ido? Revisé los recibos de gasolina y me di cuenta de que estábamos gastando mucho más combustible de lo normal. Nabor siempre había sido muy controlado con los gastos del coche, pero ahora parecía que no le importaba llenar el tanque cada semana. También encontré recibos raros entre sus cosas. Comida de restaurantes que nunca habíamos visitado juntos, tiendas de ropa donde nunca había comprado nada, hasta un recibo de un motel que estaba a las afueras de Nogales. Cuando le pregunté sobre ese último, me dijo que había ido al baño porque lo agarró una emergencia en el camino. Pero el recibo no era de uso de baño, era de habitación por 3 horas. Ese fue el momento en que ya no pude seguir negándome la realidad. Mi esposo me estaba engañando, y todos los indicios apuntaban a que la otra mujer era Adelina.
pero necesitaba estar segura antes de hacer cualquier cosa. No podía acusar sin pruebas, especialmente porque esto no solo iba a destruir mi matrimonio, sino que iba a destruir a toda la familia. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de la cámara. Había visto en las noticias casos de esposas que descubrían infidelidades grabando a sus maridos, pero yo no tenía idea de cómo hacer algo así. No sabía nada de tecnología, no tenía computadora, apenas sabía usar el celular básico que tenía. Pero tenía una vecina, la señora Carmela, cuyo hijo trabajaba en una tienda de electrónicos. Un día, haciéndome la disimulada, le pregunté si existían cámaras muy pequeñitas que se pudieran esconder en los coches. Me dijo que sí, que su hijo vendía unas para los taxis, para protegerse de los asaltos. Le pedí que me ayudara a conseguir una. Le dije que era para protección porque habían estado robando muchos coches en el rumbo. Me consiguió una cámara diminuta, no más grande que una cajetilla de cigarros, que se conectaba al encendedor del coche y empezaba a grabar automáticamente cuando se encendía el motor. También grababa audio. Me costó 2 semanas de mesada, pero valía cada peso si iba a resolver mis dudas de una vez por todas. Instalar la cámara fue la parte más difícil. Tenía que hacerlo cuando Nabor no estuviera en la casa y asegurarme de que quedara bien escondida. La señora Carmela me ayudó. Esperamos a que Nabor se fuera a trabajar un martes en la mañana, y entre las dos metimos la cámara debajo del asiento del conductor, conectada al encendedor pero escondida para que no se viera. La cámara tenía memoria para muchas horas de grabación, y se apagaba automáticamente cuando se apagaba el coche. Era perfecta para lo que yo necesitaba. Ahora solo tenía que esperar al siguiente lunes para ver qué pasaba durante una de esas misteriosas salidas al mandado. El lunes 23 de febrero del 2009 cambió mi vida para siempre. Nabor salió como siempre, a las 2 de la tarde, diciéndome que iba por despensa y que tenía que pasar a la ferretería por unos tornillos. Le dije que estaba bien, que lo esperaba para cenar. Se fue silbando como siempre hacía cuando estaba de buen humor. Regresó a las 6:30 de la tarde, con bolsas del Soriana y la actitud normal de siempre. Cenamos juntos, vimos televisión. Se fue a dormir como si nada hubiera pasado, pero yo estaba desesperada por revisar esa cámara. Al día siguiente, martes, cuando Nabor se fue a trabajar, corrí al coche con la señora Carmela. Sacamos la cámara y nos fuimos a su casa para ver la grabación en la computadora de su hijo. Mis manos temblaban mientras conectábamos la cámara. Lo que vi me destruyó, pero al mismo tiempo me confirmó lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. La grabación empezaba con Nabor subiendo al coche y arrancando. Hasta ahí, todo normal. Pero en lugar de ir hacia el centro donde estaban los supermercados, tomó el camino hacia la casa de Rogelio y Adelina. Se estacionó frente a la casa y tocó el claxon suavemente 2 veces. A los pocos segundos, salió Adelina, pero no era la Adelina de todos los días. Estaba muy arreglada, con un vestido pegado, tacones altos, maquillada como si fuera a una fiesta. Se subió al coche y lo primero que hizo fue darle un beso en la boca a mi esposo. «¿Cómo está, mi amor?», le dijo con una voz melosa que nunca le había escuchado. «Extrañándote, como siempre», le respondió Nabor, acariciándole la cara. «Vámonos rápido antes de que alguien nos vea». Arrancaron y tomaron rumbo a la carretera que va hacia Imuris. Durante el camino, no pararon de hablarse cariñosamente, de tomarse las manos, de planear su tarde juntos. «¿Al lugar de siempre?», le preguntó Nabor. «Sí, ahí nos conocen y no hacen preguntas», respondió ella. Llegaron a un motel que se llamaba Las Bugambilias, a unos 20 kilómetros de Nogales. La cámara siguió grabando mientras estaban estacionados afuera del motel. Los vi registrarse, entrar a una habitación, y el coche se quedó ahí, grabando el silencio, por casi 3 horas. Cuando salieron del motel, ambos se veían relajados, felices. Se besaron de nuevo antes de subir al coche, y durante el camino de regreso tuvieron una conversación que me partió el alma en pedazos. «Ya son 12 años de esto, mi amor», le dijo Adelina. «12 años desde que nos conocimos en mi boda con el tonto de tu hermano. Y cada día te amo más», le respondió Nabor. «A veces me da lástima Rogelio, pero él se casó conmigo sabiendo que yo no lo amaba. Y Casilda,
Pobre mujer tan inocente. Si supiera que cada vez que salgo al mandado vengo a estar contigo. Se rieron. Se rieron de nosotros. De Rogelio y de mí. Nos llamaron los Trouxas, los inocentes, los que nunca se dan cuenta de nada. Hablaron de nosotros como si fuéramos dos estúpidos que merecían ser engañados. Pero lo peor estaba por venir. Adelina le dijo, ¿te das cuenta de que Ulises tiene tus ojos? Nabor le respondió, claro que me doy cuenta. Es mi hijo. Y Renata tiene tu sonrisa. A veces me da miedo que Rogelio se dé cuenta. Rogelio está tan enamorado de ti que nunca va a sospechar. Además, los niños se parecen lo suficiente a él como para que no haya problema. Sentí que el mundo se me venía encima. No solo me estaban engañando desde hacía 12 años. No solo se burlaban de mí y de Rogelio, sino que los 2 hijos que yo creía que eran mis sobrinos eran en realidad hijos de mi esposo. Los niños que yo había cuidado, a los que les había hecho comida, a los que había querido como si fueran mis nietos, eran los hijos de la traición más grande de mi vida. La grabación siguió con más conversaciones íntimas, más besos, más planes para sus próximos encuentros. Hablaron de cómo iban a seguir viéndose, de cómo iban a disimular mejor, de cómo esperaban que algún día los Trouxas de sus esposos se murieran para poder estar juntos oficialmente. Cuando se mueran los viejitos, nos vamos a casar y vamos a ser una familia real con nuestros hijos, dijo Adelina. Ya tengo ganas de que llegue ese día, respondió Nabor. Estaban planeando nuestras muertes, esperando que Rogelio y yo nos muriéramos para poder ser felices. Después de todo lo que habíamos hecho por ellos, después de todos los años de familia unida, después de todo el amor que les habíamos dado, así nos pagaban. La grabación terminó cuando llegaron de vuelta a Nogales. Nabor dejó a Adelina a 2 cuadras de su casa, para que nadie los viera llegar juntos. Se despidieron con otro beso y quedaron de verse el miércoles, a la misma hora. Cuando terminé de ver esa grabación, me senté en el sillón de la señora Carmela y lloré como no había llorado en años. Pero después de las lágrimas, vino la rabia. Una rabia que nunca había sentido en mi vida. Una furia que me daba una energía que no sabía que tenía. No iba a quedarme callada. No iba a seguir siendo la Trouxa inocente que se dejaba engañar. Y definitivamente no iba a permitir que siguieran burlándose de mí y de Rogelio mientras planeaban nuestras muertes. Pero necesitaba más evidencia. Una grabación podía no ser suficiente. Tenían que ser varias, con fechas diferentes, para que no pudieran decir que había sido algo de una sola vez. Necesitaba material suficiente para destruir todas sus mentiras de una vez por todas. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal frente a Nabor, sonreírle, cocinarle, hablarle como si nada estuviera pasando, mientras por dentro me hervía la sangre. Cada miércoles y viernes que salía al mandado, yo sabía exactamente a dónde iba y con quién. Cada vez que regresaba con esa cara de satisfacción, yo sabía por qué se veía tan contento. Por un momento sentía curiosidad de saber si la tensión que estaba sintiendo se notaba, pero en esas cenas familiares que siguieron, cuando tenía que ver a Adelina actuar como la cuñada perfecta, cuando tenía que ver a Nabor saludar a Rogelio como si fuera el hermano que más quería en el mundo, me di cuenta de que eran unos actores increíbles. Habían estado actuando durante 12 años. Habían perfeccionado el arte del engaño. Adelina llegaba a esas reuniones familiares con los niños, y yo los miraba tratando de encontrar los parecidos que habían mencionado en la grabación. Efectivamente, Ulises tenía los ojos de Nabor, esa forma alargada tan característica. Renata tenía su sonrisa, esa manera de fruncir un poquito los labios cuando estaba contenta. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo había sido tan ciega? Pero lo que más me dolía era ver a Rogelio, mi cuñado, un hombre bueno, trabajador, que adoraba a esa mujer y a esos niños que creía suyos. Lo veía llegar del trabajo cansado, pero siempre con una sonrisa para Adelina, siempre preguntándole cómo había estado su día, siempre agradecido de tener una familia tan hermosa. Si él supiera que mientras él trabajaba, su esposa estaba en un motel con su propio hermano, cada lunes, miércoles y viernes,
Reinstalaba la cámara en el coche. La rutina se había vuelto perfecta. Cuando Nabor se iba al trabajo, yo ponía la cámara. Cuando regresaba, esperaba a que se durmiera para quitarla y revisar la grabación al día siguiente. Y todas las grabaciones eran iguales. Nabor pasaba por Adelina. Iban al mismo motel. Se quedaban 3 horas. Regresaban. Las conversaciones variaban, pero el contenido era siempre igual de doloroso. Planes para el futuro, burlas hacia Rogelio y hacia mí, referencias a los niños como nuestros hijos, quejas de que tenían que seguir fingiendo amor por sus esposos legítimos. En una de las grabaciones, escuché a Adelina decir: «A veces Casilda me da tanta lástima. La veo tan ilusionada cuando habla de sus planes para cuando se jubilen. Y yo sé que Nabor nunca va a cumplir esos planes con ella». Y Nabor respondió: «Yo también siento culpa a veces, pero ya es muy tarde para arrepentirse. Además, ella ha sido feliz todos estos años, sin saber la verdad. En el fondo le hemos hecho un favor». ¿Un favor? ¿Me habían hecho un favor al engañarme durante 12 años? ¿Al burlarse de mí? ¿Al robarme la posibilidad de tener una vida real, honesta, con alguien que realmente me amara? En otra grabación, Nabor le decía: «El otro día Casilda me propuso que hiciéramos un viaje a Europa para nuestro aniversario número 35. Le dije que sí, pero por dentro me daba risa. ¿Cómo voy a irme de viaje con ella cuando toda mi mente está en ti?» Y Adelina le respondió: «Yo también tengo que fingir planes con Rogelio. El pobre quiere comprar una casa más grande para los niños. Si supiera que esos niños ni siquiera son suyos». Cada grabación era una puñalada más profunda, pero también me daba más munición para lo que estaba planeando. Porque después de esas 3 semanas, ya tenía muy claro lo que iban a hacer. No iba a conformarme con pedirle el divorcio a Nabor. No iba a quedarme callada y permitir que siguieran engañando a Rogelio. Iba a exponer toda la verdad de la manera más contundente posible. Al final de esas 3 semanas, tenía más de 47 horas de material grabado. Conversaciones íntimas, confesiones de amor, burlas hacia nosotros, referencias a los hijos verdaderos, planes para el futuro. Era evidencia más que suficiente para destruir todas sus mentiras. Pero lo más importante era que en esas 3 semanas también había tomado una decisión muy importante. Rogelio tenía derecho a saber la verdad. No podía permitir que siguiera viviendo en el engaño, criando niños que no eran suyos, amando a una mujer que se burlaba de él a sus espaldas. Él era tan víctima como yo, y merecía conocer toda la verdad. El problema era cómo decírselo. No podía simplemente llegar y contarle. Necesitaba una manera de que viera la evidencia con sus propios ojos, de que no pudiera negarla ni minimizarla. Necesitaba que fuera tan impactante que tanto Nabor como Adelina no tuvieran forma de seguir mintiendo. Y se me ocurrió el plan perfecto. Un plan que iba a exponer toda la verdad de una vez, delante de todos, sin posibilidad de escape. Mi plan era simple pero devastador. Iba a organizar una cena familiar especial, con los 4 adultos presentes: Nabor, Rogelio, Adelina y yo. Les iba a decir que era para celebrar algo importante, que tenía una sorpresa para todos. Y la sorpresa iba a ser mostrarles, en la pantalla de la televisión, todas las grabaciones que había recopilado durante esas 3 semanas. Ya tenía todo planeado. La señora Carmela me había enseñado cómo conectar la cámara a un televisor usando un cable especial. Podíamos ver las grabaciones directamente en la pantalla grande de la sala. Imaginaba sus caras cuando se dieran cuenta de lo que estaban viendo, cuando supieran que ya no había forma de negar lo que habían estado haciendo durante todos esos años. Pero antes de ejecutar mi plan, necesitaba estar completamente preparada emocionalmente. Esta confrontación iba a cambiar todo. Iba a destruir mi matrimonio. Iba a separar a 2 hermanos para siempre. Iba a revelar que 2 niños no eran hijos de quien creían que era su padre. Una vez que pusiera esas grabaciones, ya no habría vuelta atrás. Pasé varios días pensando si realmente quería hacer esto. ¿Valía la pena destruir todo por venganza? ¿No sería mejor simplemente pedirle el divorcio a Nabor y terminar con esto en privado? Pero cada vez que veía a Rogelio, cada vez que lo veía llegar del trabajo cansado pero feliz,
de estar con su familia. Cada vez que lo veía abrazar a esos niños que adoraba pero que no eran suyos, sabía que no podía quedarme callada. Rogelio merecía la verdad, y yo merecía justicia. El viernes 20 de marzo del 2009 decidí que era el momento. Era viernes, así que Nabor había tenido su cita de rutina con Adelina esa tarde. Habían estado en el motel como siempre, se habían burlado de nosotros como siempre, habían hecho planes para el futuro como siempre. Pero iba a ser la última vez. Esa noche, cuando Nabor regresó del mandado, le dije que quería organizar una cena especial el domingo para celebrar que ya casi llegaba la primavera. «Invita a Rogelio y a Adelina», le dije. «Hace mucho que no tenemos una cena solo los 4 adultos, sin los niños. Podemos mandar a Ulises y a Renata con la abuela de Adelina». Nabor se veía un poco nervioso, pero no podía negarse sin parecer sospechoso. «¿Para qué quieres hacer una cena especial?», me preguntó. «Porque tengo ganas de convivir con la familia», le respondí. «Últimamente siento que todos andamos muy ocupados y casi no nos vemos. Además, tengo una sorpresa para todos». La palabra sorpresa definitivamente lo puso nervioso, pero aceptó. Al día siguiente, sábado, fue a invitar a Rogelio y a Adelina. Regresó diciéndome que habían aceptado, que iban a dejar a los niños con la abuela de Adelina como había sugerido. El domingo pasé todo el día cocinando. Hice mole, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas a mano. Preparé agua de horchata y compré cervezas. Quería que fuera una cena perfecta, memorable. La última cena que íbamos a tener como familia. Durante todo el día Nabor estuvo extraño, nervioso. Me preguntaba cada rato sobre la sorpresa que había mencionado. «¿De qué se trata?», me decía. «Ya lo van a ver», le respondía. «Es algo que nos va a cambiar la vida a todos». No mentía. Definitivamente nos iba a cambiar la vida a todos. A las 7 de la noche llegaron Rogelio y Adelina. Rogelio traía flores y una botella de vino. «¿Para qué tanta celebración, cuñada?», me preguntó sonriendo. «Ya se van a enterar», le dije dándole un abrazo. Un abrazo que sabía que podía ser el último que nos diéramos como familia. Adelina llegó muy arreglada, como siempre. Traía un vestido rojo, tacones, maquillaje perfecto. Se veía hermosa, tengo que admitirlo. Entendía por qué Nabor había caído bajo su encanto, pero ya no sentía envidia de ella. Solo sentía lástima, porque en unas horas todo su mundo se iba a derrumbar. Cenamos tranquilamente. La comida había quedado deliciosa. La conversación era amena. Rogelio contaba chistes. Nabor hablaba del trabajo. Adelina presumía los últimos logros de los niños en la escuela. Todo parecía normal. Una cena familiar perfecta. Si yo no supiera lo que sabía, habría sido una noche muy agradable. Pero yo sabía. Y cada sonrisa de Nabor, cada comentario cariñoso de Adelina hacia Rogelio, cada gesto de afecto fingido entre los dos amantes, me recordaba por qué estaba haciendo esto. Después del postre, cuando todos estaban relajados y contentos, les dije: «Bueno, llegó el momento de la sorpresa». Me levanté y fui por el cable que tenía escondido en mi recámara. «Van a ver algo muy interesante en la televisión. Si están aquí escuchándome hasta este punto, probablemente sienten la misma tensión que yo sentía en ese momento. Por favor, si les está gustando esta historia, denle like. Y si hay algo que les está impactando especialmente, comenten qué les parece. Sus reacciones me ayudan mucho a saber que no estoy sola en esto, que otras mujeres entienden por lo que pasé». Conecté la cámara al televisor, mientras los tres me miraban con curiosidad. «¿Qué es eso, Casilda?», me preguntó Rogelio. «Es una cámara que instalé en el coche», le dije sin mirar a Nabor. Podía sentir que se había puesto rígido en su silla. «¿Una cámara? ¿Para qué?», preguntó Adelina. Pero ya su voz tenía un temblor que no había tenido durante toda la cena. «Para descubrir la verdad», les dije. Y puse play. La pantalla se iluminó mostrando el interior del coche de Nabor. Al principio solo se veía el tablero y se escuchaba el ruido del motor arrancando. Rogelio frunció el ceño, confundido. «¿Qué estamos viendo, cuñada?». Pero Nabor ya había entendido. Su cara se había puesto blanca como papel y tenía los puños cerrados sobre la mesa. «Esperen un poquito y van a entender», les dije, sin quitar los ojos de la pantalla.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo iban a escuchar, pero mantenía la voz firme. Había esperado demasiado tiempo para este momento como para acobardarme ahora. En la pantalla, Nabor tomó el rumbo hacia la casa de Rogelio y Adelina. Cuando se estacionó frente a la casa y tocó el claxon 2 veces, Rogelio se enderezó en su silla. «¿Por qué fuiste a mi casa, hermano?», le preguntó a Nabor. Pero Nabor no podía hablar. Tenía la boca abierta, pero no salían palabras. Entonces apareció Adelina en la pantalla, arreglada como para una cita, subiéndose al coche. Rogelio se puso de pie de golpe. «¿Qué carajo es esto?», gritó. En la pantalla, Adelina le dio un beso en la boca a Nabor y le dijo: «¿Cómo está, mi amor?». El silencio en mi sala era ensordecedor. Rogelio se había quedado parado, mirando la pantalla con la boca abierta. Adelina había empezado a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pánico. «Rogelio, ¿yo puedo explicar?», empezó a decir, pero él le gritó: «¡Cállate!», con una voz que nunca le había escuchado. En la pantalla seguía la conversación del coche. «Ya son 12 años de esto, mi amor», decía la Adelina de la grabación. 12 años desde que nos conocimos en mi boda con el tonto de tu hermano». Cuando Rogelio escuchó eso, dio un paso hacia Adelina como si la fuera a golpear. Yo me interpuse. «No, Rogelio, deja que vean todo antes». «¡Apaga esa cosa!», gritó Nabor, tratando de levantarse para quitar la cámara, pero Rogelio lo agarró del brazo y lo aventó de vuelta hasta la silla. «Te quedas ahí y ves todo, cabrón», le dijo. Era la primera vez en mi vida que escuchaba a Rogelio decir una grosería. Siguió la grabación. Los vimos llegar al motel, los escuchamos burlarse de nosotros, llamarnos los Trousas, planear nuestras muertes para poder estar juntos. Cada palabra era una bomba que explotaba en medio de mi sala. Cada confesión de amor entre ellos era una cachetada para Rogelio y para mí. Cuando llegó la parte donde hablaban de los niños, donde Adelina decía: «¿Te das cuenta de que Ulises tiene tus ojos?», y Nabor respondía: «Claro que me doy cuenta. Es mi hijo». Rogelio se desplomó en su silla como si le hubieran dado un tiro. «Mis hijos», murmuró. «Mis hijos no son mis hijos». Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar como un niño. Ese hombre grande, fuerte, que había trabajado toda su vida para mantener a esa familia, lloraba como si le hubieran arrancado el corazón. Adelina se acercó a él tratando de consolarlo. «Rogelio, mi amor, los niños te adoran, eso no cambia nada». Pero él la empujó con tanta fuerza que la tiró al suelo. «¡No me toques! ¡No vuelvas a tocarme en tu pinche vida!». Nabor finalmente encontró la voz. «Casilda, para eso. Ya entendimos. Para la grabación». Pero yo no iba a parar. «No, Nabor. Vas a ver todo como yo lo vi. Vas a escuchar cada palabra que dijiste, cada burla que hiciste, cada plan que hicieron para cuando Rogelio y yo nos muriéramos». Seguí poniendo grabaciones, una tras otra. Lunes, miércoles, viernes. 3 semanas de evidencia. Los mismos patrones, las mismas mentiras, las mismas traiciones. En una de las grabaciones, Nabor decía: «Casilda me propuso un viaje a Europa para nuestro aniversario. Le dije que sí, pero por dentro me daba risa». Cuando escuché eso de nuevo, sentí la misma puñalada en el pecho que había sentido la primera vez. «¿Te daba risa?», le pregunté, mirándolo directo a los ojos. «¿Te daba risa que tu esposa de 31 años quisiera celebrar su matrimonio contigo? ¿Te daba risa que yo siguiera creyendo que me amabas?». Nabor empezó a llorar también, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de un hombre que sabía que había perdido todo. «Casilda, nosotros no quisimos que fuera así. Simplemente pasó». «¿Simplemente pasó?», le grité. «Durante 12 años simplemente pasó. Burlarse de mí simplemente pasó. ¿Tener hijos con la esposa de tu hermano simplemente pasó?». En la pantalla seguían las grabaciones. Ahora estaba la parte donde planeaban el futuro. «Cuando se mueran los viejitos, nos vamos a casar y vamos a ser una familia real con nuestros hijos». Rogelio se paró otra vez. «¿Los viejitos? ¿Así nos decían? ¿Estaban esperando que nos muriéramos?». Adelina seguía en el suelo, llorando. «No es lo que parece, Rogelio. Nosotros nunca quisimos lastimar a nadie». «¿No quisieron lastimar a nadie?»,
gritó él. Me robaste 12 años de mi vida. Me hiciste criar hijos que no eran míos. Me convertiste en el hazmerreír de toda la familia. Nabor trató de levantarse de nuevo. Rogelio, déjame explicarte. Pero su hermano lo volvió a sentar, esta vez con más fuerza. No tienes nada que explicar, traidor. No tienes nada que decirme nunca más en tu puta vida. Cuando terminé de poner todas las grabaciones más importantes, apagué la televisión. El silencio en la sala era terrible. 4 personas que habían sido familia durante más de 20 años, y ahora éramos 4 extraños que se odiaban. Pero yo no había terminado. Me paré en medio de la sala y los miré a los 3. Ahora van a escuchar lo que va a pasar de aquí en adelante. Mañana mismo, les dije con una voz que hasta a mí me sorprendió por lo firme que sonaba. Nabor y yo vamos a ir con el licenciado Hernández a tramitar el divorcio. Y tú, Rogelio, si quieres, puedes venir con nosotros para hacer lo mismo. Rogelio asintió sin dudar. Sí, quiero el divorcio inmediatamente. Adelina gritó desde el suelo. No, Rogelio, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos... ¡Cállate!, le gritó él. No hay nada que arreglar. Todo fue una mentira. Nabor finalmente se atrevió a hablar. Casilda, entiendo que estés enojada, pero podríamos hablar esto en privado. No tenía que ser así. ¿Delante de... ¿Delante de quién? Lo interrumpí. ¿Delante del hermano al que traicionaste? ¿Delante de la mujer con la que me engañaste? No, Nabor. Ustedes decidieron hacer esto juntos. Ahora van a enfrentar las consecuencias juntos. Le dije a Adelina. Levántate del suelo. Ella se incorporó, temblando. Tú vas a llamar a la abuela de tus hijos ahorita mismo y le vas a decir que se los quede esta noche, porque no quiero que los niños te vean llegar llorando y les tengas que explicar por qué papá y mamá se van a divorciar. Los niños no tienen la culpa de nada, añadí. Ulises y Renata van a seguir siendo queridos y cuidados, sin importar quién sea su padre biológico. Pero van a crecer sabiendo la verdad, no viviendo en mentiras como hemos vivido nosotros. Rogelio me miró con sorpresa. ¿Vas a quedarte con los niños conmigo? Por supuesto, le dije. Tú los has criado durante 15 y 13 años. Eres su papá en todo lo que importa. Y yo voy a seguir siendo su tía Casilda, como siempre he sido. Nabor trató de protestar. Pero son mis hijos biológicos. Tus hijos biológicos. Lo interrumpí. Son el resultado de tu traición. No tienes derecho a reclamar nada. Después me dirigí a los 4. Esto es lo que va a pasar. Nabor, tú te vas a salir de esta casa mañana mismo. Puedes llevarte tu ropa y tus cosas personales, pero la casa se queda conmigo. Llevamos 31 años pagándola juntos, y no voy a quedarme en la calle por culpa de tu traición. Adelina, tú también te sales de la casa de Rogelio. No sé a dónde te vas a ir, pero esa casa ya no es tu hogar. Rogelio asintió. Exacto. No quiero verte nunca más en mi casa. Y los 2, continué mirando a Nabor y a Adelina, se van a ir juntos. Ya que tanto se aman, ya que tanto esperaban estar juntos, pues ahí tienen su oportunidad. Pero se van de Nogales. No quiero volver a verlos por este rumbo. Adelina empezó a llorar más fuerte. ¿Cómo me voy a ir de Nogales? ¿A dónde voy a ir? No tengo trabajo, no tengo dinero. Eso ya no es mi problema, le dije. Debiste pensar en eso antes de acostarte con el marido de tu cuñada durante 12 años. Nabor se paró de la silla. Casilda, estás siendo muy dura. Adelina no tiene a dónde ir. ¿Ahora la defiendes? Le pregunté. ¿Ahora te preocupas por ella? Perfecto. Llévatela contigo y manténla. Para eso son los amantes, ¿no? Rogelio se acercó a su hermano. Por un momento pensé que lo iba a golpear, pero en lugar de eso le dijo con una voz muy tranquila pero llena de odio. Nabor, durante 45 años fuiste mi hermano menor. Te cuidé cuando éramos niños. Te defendí cuando te metías en problemas. Te presté dinero cuando lo necesitaste. Te ayudé a conseguir tu primer trabajo. Y así me pagas, traicionándome de la peor manera posible. Hermano, trató de decir Nabor, pero Rogelio lo cortó. Ya no soy tu hermano. Desde este momento, ya no tienes hermanos. Ya no tienes familia.
Ya no existes para mí, le dijo Adelina. Y tú me robaste los mejores años de mi vida. Me hiciste creer que me amabas. Me hiciste criar hijos que no eran míos. Me convertiste en un estúpido que trabajaba para mantener a la familia de otro hombre. Espero que haya valido la pena, porque ahora van a tener que mantenerse justitos. En ese momento sonó el teléfono. Era la abuela de Adelina, preguntando a qué hora iba a pasar por los niños. Adelina contestó llorando, y le dijo que se los quedara esa noche, que había surgido una emergencia familiar. Cuando colgó, les dije, mañana a primera hora se van. No quiero drama, no quiero escenas, no quiero llantos. Se van en silencio y con dignidad, que es más de lo que se merecen. ¿Y después qué?, preguntó Nabor. ¿Después van a prohibir que veamos a nuestros hijos? Esos niños, le dije, van a vivir con Rogelio porque él es su papá legal y el único que ha estado ahí para ellos desde que nacieron. Si ustedes los quieren ver, van a tener que pedirle permiso a él y van a tener que ganarse ese derecho demostrando que pueden ser padres responsables, no solo amantes egoístas. Rogelio asintió. Exacto. Mis hijos van a saber la verdad, pero van a decidir ellos si quieren tener relación con ustedes o no. Yo no los voy a obligar ni a verlos, ni a no verlos. Adelina se acercó a Rogelio y se puso de rodillas frente a él. Rogelio, por favor, perdóname. Fue un error, fue una locura. Podemos empezar de nuevo, podemos... Él la miró con una tristeza infinita. Adelina, el error fue casarme contigo. La locura fue creer que me amabas. Pero empezar de nuevo, eso ya no es posible. Has destruido todo lo que era sagrado entre nosotros. Se dirigió a la puerta. Me voy a un hotel esta noche. Mañana regreso por mis cosas y para acompañar a Casilda con el abogado. Y ustedes más vale que ya no estén aquí cuando yo regrese. Antes de salir, se acercó a mí y me dio un abrazo. Cuñada, gracias por tener el valor de enseñarme la verdad. Sé que esto te duele tanto como a mí. Rogelio, le dije, tú y yo somos las víctimas aquí. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Así va a ser, me prometió. Cuando Rogelio se fue, me quedé sola con los dos traidores. El silencio era incómodo, pero yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Váyanse, les dije. No quiero verlos en mi casa nunca más. Nabor trató una última vez. Casilda, por favor, ¿podemos hablar? No, le dije. Ya no tenemos nada de qué hablar. Mañana vienes por tus cosas, firmamos los papeles del divorcio y se acabó. 31 años de matrimonio destruidos por tu traición. Se fueron juntos, como habían estado juntos en secreto durante 12 años. Pero ahora ya no era secreto. Ahora todo el mundo iba a saber quiénes eran realmente. Cuando se cerraron la puerta, me senté en mi sillón y lloré. Pero no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Después de meses de dudas, de sospechas, de vivir en la incertidumbre, finalmente había hecho justicia. Finalmente había defendido mi dignidad. Esa noche no dormí nada, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites, abogados y decisiones difíciles. El lunes por la mañana, Rogelio llegó a mi casa puntual a las 8. Habíamos quedado de ir juntos con el licenciado Hernández para iniciar nuestros respectivos divorcios. Nabor llegó media hora después, con 2 maletas y una cara de perro regañado. No había dormido bien, se notaba. Tenía los ojos rojos y hinchados. «Buenos días, Casilda», me dijo como si nada hubiera pasado. No le contesté. Ya no tenía nada que decirle. «¿Dónde está Adelina?», le pregunté a Rogelio. «Se fue temprano a recoger a los niños donde su abuela», me respondió. «Tengo que explicarles a Ulises y a Renata que sus papás se van a divorciar». El licenciado Hernández nos recibió en su oficina con mucha discreción. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había manejado casos de divorcio durante décadas. Pero cuando le explicamos la situación, hasta él se quedó sorprendido. «Es la primera vez que veo un caso así», nos dijo. 2 matrimonios que se divorcian simultáneamente por la misma infidelidad cruzada. Nos explicó que los trámites iban a ser complicados, porque había que determinar la paternidad legal de los niños, dividir los bienes de ambos matrimonios
y establecer las pensiones alimentarias. Lo más importante, nos dijo, es que todo se haga pensando en el bienestar de los menores. Ulises y Renata van a necesitar estabilidad emocional durante este proceso. Rogelio fue muy claro. Yo voy a mantener la custodia de mis hijos. Legalmente son míos porque están registrados con mi apellido, y he sido su padre durante toda su vida. Nabor y Adelina pueden verlos, pero con horarios establecidos y supervisión. Nabor trató de protestar. Pero son mis hijos biológicos. El licenciado lo interrumpió. Señor Vega, usted cometió adulterio durante 12 años y ocultó la paternidad de estos niños. Un juez va a tomar eso muy en cuenta para las decisiones de custodia. Firmamos todos los papeles preliminares. El divorcio iba a tardar varios meses en ser definitivo, pero la separación era inmediata. Nabor tenía que entregar las llaves de la casa y del coche, y tenía derecho a llevarse solo sus pertenencias personales. Cuando salimos del despacho del abogado, Nabor me detuvo en la banqueta. «Casilda, por favor, dame una oportunidad de explicarte». «¿Explicarme qué?», le dije. ¿Que me engañaste durante 12 años? ¿Que te burlabas de mí? ¿Que esperabas que me muriera para poder estar con ella? Ya lo explicaste todo en esas grabaciones, Nabor. No hay nada más que hablar. Pero yo te quise de verdad al principio, insistió. Los primeros años fueron reales. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, le dije. Que quizás sí me quisiste los primeros años. ¿Eso significa que conscientemente decidiste dejar de quererme? Conscientemente decidiste traicionarme. Conscientemente decidiste destruir nuestra familia. Es peor que si nunca me hubieras querido. Rogelio se acercó. Déjala en paz, Nabor. Ya hiciste suficiente daño. Los dos hermanos se miraron por última vez. Ojalá algún día puedas perdonarme, le dijo Nabor. Jamás, le respondió Rogelio. Lo que hiciste no tiene perdón. Esa tarde, Nabor regresó a la casa para llevarse sus cosas. Yo me fui a casa de mi comadre Socorro para no estar ahí cuando viniera. No quería verlo empacar. No quería escuchar sus últimas palabras. No quería nada que me hiciera dudar de la decisión que había tomado. Cuando regresé en la noche, la casa se sentía vacía pero tranquila. Nabor se había llevado su ropa, sus herramientas, algunos libros y discos que le gustaban. Había dejado las llaves en la mesa de la cocina, junto con una carta. No la abrí. La tiré a la basura sin leerla. No me interesaba saber qué tenía que decirme. Ya había escuchado suficiente. Los primeros días de vivir sola fueron extraños. Después de 31 años de matrimonio, no recordaba cómo era estar sin un esposo en la casa. Todo estaba muy silencioso, muy vacío, pero también muy pacífico. No tenía que preocuparme por dónde andaba Nabor. No tenía que fingir que creía sus mentiras. No tenía que actuar como si todo estuviera bien cuando no lo estaba. Rogelio venía a visitarme seguido. Al principio era para trámites del divorcio o para hablar de los niños, pero después se volvió una costumbre. Cenábamos juntos 2 o 3 veces por semana, veíamos televisión, platicábamos de la vida. Éramos 2 personas que habían pasado por la misma traición, que se entendían sin necesidad de explicaciones. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me dijo una noche mientras tomábamos café después de cenar. No es que Adelina se haya acostado con otro hombre. Es que ese hombre haya sido mi hermano, la persona en quien más confiaba en el mundo. A mí me pasa lo mismo, le respondí. Podría perdonar una infidelidad con un extraño, pero con mi cuñada, con la mujer que yo recibí como hermana, eso nunca lo voy a perdonar. Nos quedamos callados un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Crees que algún día vamos a poder volver a confiar en alguien?, me preguntó. No lo sé, le dije, pero por lo menos sabemos que podemos confiar el uno en el otro. Una noche, como 3 semanas después de la separación, Rogelio llegó a mi casa muy alterado. «Casilda, necesito enseñarte algo», me dijo. Traía unos papeles en la mano. Fui al banco a dividir las cuentas de Adelina y mías, y descubrí esto. Me mostró los estados de cuenta de los últimos 2 años. Había retiros constantes de dinero, siempre los lunes, miércoles y viernes. Exactamente los días que Nabor y Adelina tenían sus citas. Estaban usando mi dinero para pagar el motel.
me dijo con la voz quebrada. Durante 2 años yo estuve pagando para que mi esposa se acostara con mi hermano. Esa revelación fue como otro golpe en el estómago. No solo nos habían traicionado emocionalmente, sino que habían usado nuestro propio dinero para financiar su aventura. ¿Cuánto dinero era?, le pregunté. Casi 10.000 pesos en 2 años, me respondió. Dinero que yo trabajé en la maquiladora, haciendo turnos dobles, pensando que era para el bienestar de mi familia. Esa noche decidimos hacer algo que nunca habíamos planeado. Investigar más a fondo todo lo que habían hecho Nabor y Adelina durante esos 12 años. Si habían mentido sobre la relación, si habían mentido sobre los niños, si habían robado dinero, ¿qué más habían ocultado? La investigación que hicimos Rogelio y yo en las siguientes semanas fue como descubrir que habíamos estado viviendo con 2 completos desconocidos. Cada día encontrábamos nuevas mentiras, nuevos engaños, nuevas traiciones que iban más allá de la simple aventura amorosa. Empezamos por revisar todos los documentos financieros. En mi casa encontré recibos que Nabor había guardado en una caja de zapatos vieja, probablemente pensando que nunca los iba a revisar. Había facturas de regalos caros que él decía que eran para mí, pero que yo nunca había recibido. Un collar de oro que costó 3.000 pesos, unos aretes de plata que costaron 1.500, perfumes importados, ropa íntima cara, todo para Adelina. Durante años Nabor había estado comprándole regalos con el dinero que supuestamente era para nuestros gastos familiares, y me decía que había comprado cosas para mí que nunca me daba. Rogelio encontró cosas peores en su casa. Había un teléfono celular escondido en el taller de Adelina, un teléfono que ella usaba exclusivamente para hablar con Nabor. Cuando revisamos los mensajes de texto que no había borrado, encontramos conversaciones que se remontaban a 5 años atrás. Mensajes íntimos, fotos que no voy a describir, pero también mensajes que hablaban de otros secretos. «¿Ya escondiste el dinero donde dijimos?», decía uno de los mensajes de Nabor. «Sí, ya está en el lugar seguro», respondía Adelina. «Cuando llegue el momento vamos a tener suficiente para empezar nuestra nueva vida». ¿Qué dinero? ¿Cuál lugar seguro? ¿Qué nueva vida? Seguimos investigando y encontramos que Adelina había abierto una cuenta de banco secreta hace 3 años, una cuenta de la que Rogelio no sabía nada. Cuando fuimos al banco con los documentos del divorcio, pudimos averiguar que esa cuenta tenía más de 50.000 pesos. 50.000 pesos que habían estado ahorrando durante años, probablemente robándolos poco a poco de nuestros gastos familiares. Dinero que estaban guardando para el día en que pudieran irse juntos y empezar su nueva vida. Pero eso no era todo. Rogelio se puso a investigar más profundamente el pasado de Adelina y descubrió que no era la primera vez que hacía algo así. Antes de llegar a Nogales, había vivido en Guadalajara, donde había estado casada con otro hombre durante 2 años. Fui al registro civil de Guadalajara. Me contó una tarde. Adelina nunca se divorció de su primer esposo. Técnicamente nuestro matrimonio nunca fue legal. Durante 23 años he estado viviendo en bigamia sin saberlo. Esa información fue el golpe final. No solo me había quitado a mi esposo, sino que tampoco había sido una esposa legítima para Rogelio. Todo, absolutamente todo en nuestras vidas, había sido una mentira. Decidimos confrontar a Nabor y a Adelina con toda esta nueva información. Sabíamos que se habían ido a vivir juntos a un departamento pequeño, en la colonia Buenos Aires, del otro lado de Nogales. Rogelio tenía la dirección porque había ido a dejar a los niños ahí para una de las visitas supervisadas. Un sábado por la mañana, nos presentamos en su puerta sin avisar. Adelina abrió, y cuando nos vio, trató de cerrar inmediatamente, pero Rogelio puso el pie en la puerta. «Tenemos que hablar», le dijo. Nabor salió de la cocina en ropa interior, despeinado, con cara de recién levantado. Cuando me vio, se puso rojo de vergüenza. «Casilda, ¿qué haces aquí?» «Vengo a preguntarte sobre los 50.000 pesos que robaste», le dije, entrando al departamento sin que me invitaran. El lugar era pequeño y desordenado. Olía a comida rancia y a cigarros. No se parecía en nada a las casas bonitas y organizadas que habían tenido cuando estaban casados con nosotros. «No sé de qué hablas», me dijo Nabor, pero su cara de nerviosismo lo delataba.
¿No sabes? Le dije sacando los papeles del banco. ¿No sabes sobre la cuenta secreta que abrió tu querida Adelina? ¿No sabes sobre el dinero que estuvieron ahorrando durante años para su fuga romántica? Rogelio se dirigió a Adelina. Y tampoco sabías que nunca te divorciaste de tu primer marido, ¿verdad? ¿Ibas a contarme algún día que nuestro matrimonio nunca fue legal? Adelina se sentó en un sillón viejo y se tapó la cara con las manos. Ustedes no entienden. Nosotros nos enamoramos de verdad. No fue algo planeado. ¿No fue planeado? Le grité. Robar dinero tampoco fue planeado. Esconder cuentas de banco tampoco fue planeado. Mentir sobre tu primer matrimonio tampoco fue planeado. Nabor se puso una camisa y trató de mantener la compostura. Casilda, lo del dinero. Íbamos a devolverlo cuando pudiéramos. ¿Cuándo iban a poder? Le pregunté. ¿Después de que Rogelio y yo nos muriéramos? ¿Cómo lo planearon? Le mostré todos los recibos de los regalos que me había robado. ¿Y esto qué? Durante años me dijiste que estábamos muy apretados de dinero, que no podíamos darnos lujos, que teníamos que ahorrar, y mientras tanto le estabas comprando collares de oro a tu amante. Y las fotos íntimas en el teléfono, añadió Rogelio. ¿También eso fue porque se enamoraron sin planearlo? Le enseñó a Nabor algunas de las fotos que había encontrado en el celular secreto de Adelina. ¿Te parece que esto es amor, hermano? ¿O esto es pura calentura de dos personas sin escrúpulos? Nabor se puso furioso. No tienes derecho de revisar cosas privadas. ¿Privadas? Gritó Rogelio. Esto lo encontré en mi casa, que yo estaba pagando, en un teléfono que mi esposa escondía de mí. No hay nada privado cuando se trata de mi propia casa. Adelina empezó a llorar otra vez. Por favor, ya déjennos en paz. Ya nos castigaron suficiente. Ya perdimos todo. ¿Ya perdieron todo? Le dije. Ustedes no han perdido nada. Tienen 50,000 pesos robados. Se tienen el uno al otro. Y tienen 2 hijos que los aman sin saber todavía la verdad completa. Nosotros somos los que perdimos todo. Perdimos nuestros matrimonios. Perdimos la confianza. Perdimos años de nuestras vidas viviendo en mentiras. Rogelio se acercó a Nabor y le habló muy cerca de la cara. Pero lo que más me duele, hermano, es que perdí a mi familia, porque tú no eras solo mi cuñado. Eras mi hermano menor, el que yo cuidé desde niño. Y ahora tengo que explicarles a mis hijos por qué su tío Nabor ya no puede venir a la casa, por qué ya no vamos a celebrar cumpleaños juntos, por qué la familia se rompió. Los niños preguntan por ti, continuó Rogelio. Ulises me pregunta por qué su mamá y su papá se divorciaron, por qué ahora viven en este departamento feo, por qué su tío Nabor ya no los visita. ¿Qué les voy a decir cuando crezcan? ¿Que su tío se acostaba con su mamá mientras yo trabajaba para mantenerlos? Nabor se quebró, se sentó en el suelo y empezó a llorar como un niño. Rogelio, yo no quería que pasara esto. Yo traté de alejarme de Adelina muchas veces, pero... ¿Pero qué? Lo interrumpió su hermano. ¿Pero era más fuerte tu calentura que el amor por tu familia? ¿Pero era más importante acostarte con ella que mantener unida a la familia? Es que yo la amo, gritó Nabor. La amo de verdad. No fue solo sexo, fue amor. ¿Amor? Le dije. ¿A eso le llamas amor? El amor no se construye sobre mentiras, Nabor. El amor no se construye traicionando a las personas que más te quieren. Eso que tú sientes no es amor. Es obsesión, es egoísmo, es calentura. Pero amor no es. Le mostré las grabaciones de la cámara que había traído conmigo. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas cuando dijiste que Rogelio era un tonto y que yo era una inocente? Eso es amor. Burlarse de las personas que te dieron una familia, un hogar, una vida. Adelina se paró del sillón y se acercó a Rogelio. Rogelio, por favor. Yo sé que lo que hicimos estuvo mal, pero no puedes quitarme a mis hijos para siempre. ¿Tus hijos? Le dijo él. Tus hijos llevan mi apellido. Han vivido en mi casa. Los he criado con mi dinero y mi amor durante 15 y 13 años. Biológicamente serán hijos de Nabor, pero en todos los aspectos que importan, son mis hijos. Además, continuó, tú nunca fuiste una madre completamente dedicada.
3 veces por semana los dejabas con tu abuela para irte al motel con Nabor. Cuando llegaban de la escuela, no había comida porque tú estabas con tu amante. Yo era el que llegaba del trabajo y los ayudaba con las tareas mientras tú inventabas excusas de dónde habías estado. Eso era cierto. Durante años, Rogelio había sido más padre y madre para esos niños que la propia Adelina. Ella siempre estaba ocupada, siempre tenía pendientes, siempre tenía lugares donde ir. Ahora sabíamos por qué. Le dije a Adelina: los niños van a poder visitarte cuando quieran, pero van a vivir con Rogelio. Es lo mejor para ellos. Necesitan estabilidad, necesitan una casa ordenada, necesitan un padre que esté presente. No necesitan vivir en este departamento pequeño viendo a su madre con el hombre que destruyó su familia. Nabor se paró del suelo. Casilda, por favor. Yo sé que cometí errores, pero... ¿Errores? Lo interrumpí. ¿Errores, Nabor? Acostarte con mi cuñada durante 12 años no fue un error. Fue una decisión. Todos los días durante 12 años tomaste la decisión de traicionarme. Todos los lunes, miércoles y viernes durante años tomaste la decisión de ir a ese motel en lugar de llegar a tu casa conmigo. ¿Sabes cuántas oportunidades tuviste de confesar, de arrepentirte, de parar esta locura? Miles, pero nunca lo hiciste. Hasta que los descubrí con las grabaciones, nunca tuviste la intención de parar. Rogelio asintió. Exacto. Si Casilda no hubiera puesto esa cámara, ustedes habrían seguido otros 12 años. Habrían seguido burlándose de nosotros, robándonos dinero, esperando que nos muriéramos. No se arrepintieron, solo se asustaron porque los cacharon. Adelina trató de acercarse a Rogelio otra vez. «Mi amor, por favor. No me digas mi amor», le gritó. «Ese título ya se lo diste a otro hombre. A mí ya no me puedes decir así nunca más». Sacamos todos los documentos que habíamos preparado. «Esto es lo que va a pasar», les dijo Rogelio. «Van a regresar los 50.000 pesos que robaron. Los van a depositar en una cuenta para la educación de Ulises y Renata. También van a firmar estos documentos, donde renuncian a cualquier derecho sobre las casas y los bienes que teníamos cuando estábamos casados. Nabor, la casa donde viviste con Casilda, se queda totalmente de ella. Adelina, la casa donde viviste conmigo se queda totalmente mía. Y van a firmar este otro documento», continué yo, «donde se comprometen a no acercarse a nuestras familias, a no buscar a nuestros hijos para crear problemas y a no regresar al rumbo donde vivimos. Nogales es grande. Ustedes pueden vivir su amor en su lado de la ciudad y nosotros podemos vivir en paz en el nuestro». Nabor leyó los documentos. «Esto es muy severo, Casilda. Prácticamente nos están desterrando». «Se están desterrando ustedes solos», le respondí. «Nosotros solo estamos protegiendo lo que queda de nuestras familias. Ademaceros», añadió Rogelio. «Les estamos dando una oportunidad que no se merecen. Podríamos haber demandado por fraude, por bigamia, por abandono de menores. Podríamos haberlos metido a la cárcel, pero preferimos que se vayan tranquilos y nos dejen en paz». Adelina firmó todos los papeles llorando. Nabor tardó más, pero finalmente también firmó. «¿Y los niños?», preguntó. «¿Cuándo los vamos a poder ver?» «Una vez al mes», dijo Rogelio. «Un sábado al mes pueden venir a recogerlos por la mañana y regresarlos en la noche, pero las visitas van a ser supervisadas por mí o por Casilda hasta que demuestren que pueden ser padres responsables». «¿Y si los niños no quieren venir?», preguntó Adelina. «Entonces no vienen», le respondió Rogelio. «Ulises ya tiene 15 años y Renata 13. Son lo suficientemente grandes para decidir si quieren tener relación con ustedes o no. Yo no los voy a obligar». Cuando terminamos de firmar todo, nos fuimos sin despedirnos. En el coche, Rogelio y yo estábamos callados. Habíamos logrado lo que queríamos: recuperar el dinero robado, proteger a los niños y establecer límites claros. Pero no sentíamos satisfacción. Solo sentíamos tristeza por todo lo que habíamos perdido. «¿Crees que hicimos lo correcto?», me preguntó Rogelio. «Sí», le respondí.
Ellos tomaron sus decisiones durante 12 años. Ahora nosotros tomamos las nuestras. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Rogelio y yo tuvimos que aprender a ser una familia nueva. Él como padre soltero de 2 adolescentes, y yo como la tía que los apoyaba. No fue fácil, pero poco a poco encontramos nuestro ritmo. Lo más difícil fue explicarles a Ulises y a Renata toda la verdad. Rogelio decidió contarles, gradualmente, empezando por lo básico, que mamá y papá se habían divorciado porque mamá tenía una relación con el tío Nabor, y que por eso ahora vivían con su papá. Ulises, que ya tenía 15 años, entendió rápidamente que algo muy grave había pasado. ¿Por eso el tío Nabor ya no viene a visitarnos?, preguntó. Sí, mijo, le respondió Rogelio. Lo que hicieron estuvo muy mal, y por eso ya no podemos ser familia como antes. Renata, de 13 años, tardó más en entender. Lloraba mucho y preguntaba por qué no podían vivir todos juntos como antes. Porque a veces los adultos cometen errores muy grandes, le explicaba yo. Y esos errores cambian todo para siempre. El día que Rogelio les contó que Nabor era su padre biológico fue uno de los más duros. Ulises se enojó muchísimo. ¿Entonces el tío Nabor es nuestro papá? ¿Y mi papá no es mi papá? Mira, Ulises, le dijo Rogelio con mucha paciencia. Yo soy tu papá en todo lo que importa. Te crié desde que naciste. Te he cuidado cuando estás enfermo. Te ayudo con la tarea. Voy a tus juntas en la escuela. Eso no va a cambiar nunca. Nabor puede ser tu padre biológico, pero yo soy tu papá de verdad. Y si tú quieres, siempre voy a ser tu papá. Ulises lo abrazó llorando. Sí quiero. Tú eres mi papá. El tío Nabor es un traidor. Renata reaccionó diferente. Ella era más sensible, más emocional. ¿Pero eso significa que la tía Casilda ya no es nuestra tía?, preguntó. No, mi amor, le dije. Yo siempre voy a ser su tía Casilda, sin importar lo que hayan hecho sus papás. Ustedes no tienen la culpa de nada, y yo los voy a querer siempre. Los primeros meses, los niños no quisieron ver a Nabor ni a Adelina. Estaban muy lastimados, muy confundidos. Habían perdido la estabilidad de su hogar. Habían perdido la imagen que tenían de su familia perfecta, y no sabían cómo procesar todo eso. Pero Rogelio y yo nos esforzamos mucho por darles una nueva estabilidad. Establecimos rutinas claras. Rogelio los llevaba a la escuela en las mañanas antes de irse al trabajo. Yo los recogía en las tardes y los ayudaba con las tareas. Y en las noches cenábamos los 3 juntos y veíamos televisión. Los fines de semana se volvieron especiales. Íbamos al cine, a comer a restaurantes, al parque. A veces venían mis hijos Verónica y Miguel de Hermosillo con sus propias familias. Y hacíamos reuniones grandes donde Ulises y Renata se sentían parte de una familia extendida que los quería. Poco a poco, los niños empezaron a sanar. Ulises se enfocó en sus estudios y en el fútbol. Era un muchacho inteligente y fuerte, y canalizar su enojo hacia los deportes le ayudó mucho. Renata se metió a clases de baile y encontró en la danza una manera de expresar sus emociones. Después de 6 meses, Ulises decidió que quería ver a Nabor. No porque lo perdone, aclaró, sino porque necesito decirle lo que pienso de él. Rogelio aceptó, pero bajo condiciones muy estrictas. La visita sería en un lugar público, con supervisión, y por máximo 2 horas. La reunión fue en un parque cerca del centro de Nogales. Nabor llegó muy nervioso, con regalos para los 2 niños. Ulises los rechazó. «No quiero tus regalos», le dijo. «Quiero que me expliques por qué destruiste mi familia». Nabor trató de explicarle, pero sus justificaciones sonaban vacías. «Fue algo que pasó, mijo. No lo planeamos». «Mentira», lo interrumpió Ulises. «Mi papá me enseñó las grabaciones. Ahí claramente decías que llevaban 12 años juntos. Eso no es algo que pasó. Eso es algo que decidieron hacer durante 12 años». Renata fue más emocional. Se abrazó a Nabor llorando, pero también le reclamó. «¿Por qué hiciste enojar a mi papá? ¿Por qué mi mamá ya no vive con nosotros? Yo era feliz cuando éramos una familia normal». Esa primera visita duró solo 1 hora. Los niños no pudieron más y pidieron que los lleváramos de regreso a casa. Nabor se quedó en el parque, sentado en una banca, viendo cómo nos íbamos. Con Adelina fue diferente. Renata quería verla porque la extrañaba, pero Ulises
Se negó rotundamente. Esa señora ya no es mi mamá, decía. Mi mamá no habría destruido mi familia. Las visitas con Adelina fueron más frecuentes porque Renata las necesitaba, pero siempre fueron tensas. Adelina trataba de actuar como si nada hubiera pasado, como si pudiera recuperar su relación de madre e hija, pero Renata ya no era la misma niña inocente de antes. ¿Por qué lo hiciste, mamá?, le preguntó Renata en una de esas visitas. ¿No nos querías lo suficiente como para no lastimar a papá? Adelina no supo qué responder. Sí las quiero, mi amor. Los quiero muchísimo. Pero a veces, los adultos se supone que deben proteger a sus hijos. La interrumpió Renata. No lastimar sus familias. Un año después del divorcio, Rogelio y yo habíamos encontrado una nueva rutina de vida. Cenábamos juntos casi todas las noches, compartíamos los gastos de los niños y nos apoyábamos mutuamente en las decisiones importantes. No éramos una pareja, pero éramos socios en la crianza de Ulises y Renata. ¿Te arrepientes de haber puesto esa cámara?, me preguntó Rogelio una noche mientras lavábamos los platos después de cenar. No, le respondí sin dudar. Prefiero vivir en la verdad dolorosa que en la mentira cómoda. Y tú y los niños merecían conocer la verdad. Yo también prefiero saber, me dijo. Aunque duela, aunque haya cambiado todo, prefiero saber quién era realmente Adelina que seguir viviendo engañado. Durante ese primer año, Nabor y Adelina trataron varias veces de acercarse a nosotros para reconciliarse. Mandaban cartas, mandaban mensajes con conocidos mutuos. Hasta una vez se aparecieron en misa sabiendo que nosotros íbamos a estar ahí. Pero nosotros manteníamos nuestra posición. Habían tenido 12 años para arrepentirse y nunca lo hicieron. No se habían arrepentido por culpa, se habían arrepentido por miedo a las consecuencias. No era genuino. Los únicos encuentros que permitíamos eran las visitas supervisadas con los niños, una vez al mes, siempre en lugares públicos, siempre por tiempo limitado, y solo si los niños querían ir. Con el tiempo, Ulises decidió que ya no quería ver más a Nabor. No tengo nada que hablar con él, decía. Él tomó su decisión durante 12 años, y yo tomo la mía ahora. Renata siguió viendo a Adelina, pero cada vez con menos frecuencia. Al cumplirse el primer aniversario de la cena de las grabaciones, como la llamábamos Rogelio y yo, decidimos hacer algo especial. Invitamos a cenar a mis hijos Verónica y Miguel con sus familias, y cocinamos una cena grande para celebrar que habíamos sobrevivido al año más difícil de nuestras vidas. Hace un año, les dije a todos durante la cena, pensé que mi vida se había acabado. Pensé que a los 54 años era demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero me equivoqué. A veces es necesario que se acabe una vida falsa para que pueda empezar una vida verdadera. Ulises, que ya tenía 16 años y se había vuelto muy maduro después de todo lo vivido, levantó su vaso de refresco. Por la tía Casilda, que tuvo el valor de enseñarnos la verdad, aunque fuera dolorosa. Todos brindamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que efectivamente había empezado una vida nueva. Ahora, 3 años después de esa noche que cambió todo, puedo decir que tomar la decisión de instalar esa cámara fue lo mejor que hice en mi vida. No fue fácil, no fue indoloro, pero fue lo correcto. Tengo 68 años, vivo sola en mi casa, pero no me siento sola. Rogelio y los muchachos vienen a cenar conmigo varias veces por semana. Mis propios hijos me visitan más seguido desde el divorcio. Tengo amigas nuevas, actividades nuevas, una vida que realmente es mía. Ulises ya tiene 18 años y está estudiando ingeniería en la Universidad de Hermosillo. Es un muchacho brillante, trabajador, que ha sabido superar todo lo que vivió. Sigue sin hablar con Nabor. Y está bien, es su decisión y yo la respeto. Renata tiene 16 años y está en la preparatoria. Es una niña fuerte, alegre, que encontró en el baile su pasión. Ve a Adelina de vez en cuando, pero ya no con la necesidad emocional de antes. Ha aprendido a vivir sin depender de la aprobación de su madre biológica. Rogelio sigue trabajando en la maquiladora, pero ya está planeando su jubilación. Hemos hablado de viajar juntos cuando se retire, no como pareja, sino como 2 amigos que han compartido la experiencia más difícil de sus vidas
y han salido adelante. ¿Sabes qué es lo que más he aprendido en estos 3 años? Me dijo hace poco, que la familia no siempre es la sangre. A veces la familia es la gente que decide quedarse contigo cuando todo se pone difícil. Y tiene razón. Nabor era mi esposo de 31 años, pero cuando llegó el momento de elegir, eligió su placer por encima de su familia. Adelina era la madre de esos niños, pero cuando llegó el momento de protegerlos, eligió su aventura por encima de su estabilidad. Rogelio y yo, en cambio, elegimos a los niños. Elegimos la verdad. Elegimos quedarnos y reconstruir lo que ellos habían destruido. Nabor y Adelina siguen viviendo juntos en ese departamento pequeño, del otro lado de la ciudad. Los he visto de lejos un par de veces en el mercado. Se ven normales. No se ven felices. No se ven miserables. Solo se ven como una pareja más de mediana edad, haciendo el mandado. A veces me pregunto si valió la pena todo lo que destruyeron para estar juntos. 12 años de mentiras, 2 matrimonios rotos, 2 familias separadas, niños lastimados, hermanos que ya no se hablan. ¿Todo eso por qué? ¿Por estar juntos en un departamento pequeño comprando verduras en el mercado? Pero esa ya no es mi preocupación. Mi preocupación ahora es vivir la vida que me queda de la manera más auténtica posible. Sin mentiras, sin medias verdades, sin fingir que todo está bien cuando no lo está. Hace unos meses conocí a un señor muy agradable en la iglesia. Se llama Aurelio, es viudo, tiene 70 años y es una persona muy honesta y transparente. No estamos hablando de matrimonio ni nada serio, pero es bonito tener compañía de alguien que dice la verdad, que llega cuando dice que va a llegar, que es exactamente quien dice ser. ¿No tienes miedo de volver a confiar en alguien?, me preguntó Verónica cuando le conté de Aurelio. Sí tengo miedo, le respondí. Pero también tengo 68 años, y no voy a desperdiciar los años que me quedan por culpa del miedo que me dejó tu papá. Y esa es la lección más importante que he aprendido. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para exigir la verdad. Nunca es tarde para decidir que mereces algo mejor. Cuando instalé esa cámara en el coche, no sabía que estaba empezando el capítulo más difícil, pero también más auténtico de mi vida. Pensé que estaba terminando algo, pero en realidad estaba empezando algo nuevo. A todas las mujeres que me están escuchando, especialmente a las que tienen mi edad o más, quiero decirles esto. No se conformen con vivir en la mentira porque les da miedo la verdad. No se conformen con un matrimonio falso porque les da miedo estar solas. No se conformen con ser ignoradas, traicionadas o irrespetadas porque creen que ya es muy tarde para cambiar las cosas. Nunca es tarde. A los 54 años descubrí una traición de 12 años y tuve la fuerza para enfrentarla. A los 68 años estoy viviendo la vida más honesta y pacífica que he tenido jamás. Si yo pude, ustedes también pueden. No importa la edad que tengan, no importa cuántos años lleven casadas, no importa lo cómodas que se sientan en su situación actual. Si algo no está bien en sus vidas, si tienen sospechas que no se atreven a confirmar, si sienten que están viviendo una mentira, investiguen, busquen la verdad. Y cuando la encuentren, tengan el valor de actuar, porque al final del día, preferir una verdad dolorosa a una mentira cómoda es lo que nos devuelve la dignidad, y la dignidad, a cualquier edad, vale más que la comodidad. Si ustedes llegaron hasta aquí escuchando mi historia, significa que algo les resonó, que algo les llegó al corazón. Por favor, denle like a este video si les sirvió de algo. Suscríbanse si quieren escuchar más historias como esta. Y comenten qué les pareció o de qué país nos están viendo. Sus mensajes de apoyo significan mucho para mí y me ayudan a saber que no estoy sola en esto. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir la historia más difícil de mi vida. Y recuerden siempre, nunca es tarde para vivir con dignidad. Que Dios las bendiga a todas.